Literatura, arte y teosofía en el mundo occidental. Que por cierto, la teosofía es la mezcla entre el racionalismo occidental con el pensamiento oriental. Eso es el término de la teosofía. Los Aldelcoa. Josefina Aldelcoa fue escritora y pedagoga española, directora del Colegio Estilo. Se casó con el escritor Ignacio Aldelcoa, de quien adoptó tras su muerte el apellido de su marido para su carrera literaria. Bueno, pues lo adquirió o lo cogió en 1969 Josefina Aldelcoa. Su obra es Historia de una maestra de 1990. E Ignacio Aldelcoa, su marido, fue escritor español que destacó en novela, poesía, también en relatos cortos y, bueno, considerado trabajador serio, llegando a pecar de virtuoso en opinión de Max-Out. Recibió el premio de la crítica de 1958. Y bueno, pues una obra destacada de Ignacio Aldelcoa es El fulgor y la sangre de 1954. Los dos son grandes escritores de la literatura española contemporánea y sobre todo Josefina Aldelcoa de la literatura casi actual o reciente en nuestro país. Catherine Mansfield fue escritora neozelandesa, considerada una de las escritoras más importantes del modernismo literario. Su obra, Fiesta en el jardín de 1922. Em, una de las escritoras del mundo occidental, de Nueva Zelanda, cierto, muy importante en Europa, la cultura anglosajona muy penetrante, sobre todo gracias a Gran Bretaña e Irlanda, y bueno, en sí, para incorporar todo, Reino Unido e Irlanda, y luego ya en el otro lado del charco hablando de Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues Catherine Mansfield es una, o bueno, fue una de las escritoras que dejó un legado en el mundo occidental muy importante, más en el ámbito anglosajón, también penetró en el europeo, pero si hablamos de España, la cultura anglosajona aquí no ha llegado y no ha sido tan importante, pero sobre todo por la herencia más de esa cultura continental que tenemos en nuestro país, que es como lo que hablé en su momento de la filosofía. Yo siendo historiador, la filosofía analítica, que es la británica, la anglosajona, es verdad que en España ha llegado, pero muy poco. Donde está más es en el mundo anglosajón, en la cultura, y también la cultura, la filosofía analítica, la cultura anglosajona ha penetrado o ha dejado un legado también en Europa, no tanto en nuestro país, en España. Pero hay que decir que la filosofía analítica, no todos los filósofos artistas son analíticos, empiristas. Hay también filósofos, bueno, o figuras que están cercanas al idealismo. Al igual que la filosofía continental del norte de Europa, que es más el idealismo, que eso sí que ha penetrado mucho más en España, pero eso no quiere decir que en el resto del continente el idealismo predomine en la filosofía de Centro Europa, que es la germana francesa. Hay también filósofos o cultura en general que también puede ser empirista. Pero, por ejemplo, Catherine Mansfield es muy conocida, sobre todo, como he dicho, en el ámbito anglosajón. John Middleton Murray fue escritor británico, fue autor prolífico, produjo más de 60 libros y miles de ensayos y reseñas sobre diversos temas, como literatura, temas sociales, política y religión, durante su vida. La obra es Aspect of Literature de 1920. Se casó con Catherine Mansfield, la escritora neozelandesa, que los dos dejaron un legado en el siglo XX en el mundo británico anglosajón, en la literatura, muy destacado. Y Middleton Murray eh, compaginó cristianismo y marxismo. De ahí, bueno, pues, compaginó también temas religiosos en su vida. David Herbert Lawrence fue escritor británico, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pintura, traducciones y críticas literarias. Obra El amante de Lady Chatterley de 1928. Dejó un legado en el mundo anglosajón importante, como escribió sobre diversas tendencias literarias. William Blake fue poeta, pintor y grabador británico, aunque permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. Actualmente el trabajo de Blake se tiene en alta estima. La obra El fantasma de una pulga de 1820
fue importante en el ámbito, sobre todo de la literatura y también del arte, aunque su obra no ha sido tan conocida, pero que hoy en día tiene gran eh, alta estima, es decir, es muy importante. William Morris fue poeta, novelista, arquitecto, diseñador, maestro, textil y activista socialista británico. La obra La Bella Isolda de 1858 dejó un legado en la literatura y en el arte anglosajón importante. Edward Burne-Jones fue artista y diseñador asociado a la Hermandad Pre-Rafaelita y principal responsable de atraer a los pre-rafaelitas a la corriente principal del arte británico y al tiempo produciendo algunas de las más exquisitas y bellas obras de arte de la época. La obra El encantamiento de Merlín de 1874, que es la hermandad pre-rafaelita. Es un arte puro, espiritual, sencillo y lleno de devoción. Por cierto, pre-rafaelita es anterior al pintor eh, italiano del Renacimiento, que es Rafael, junto a otros grandes de la pintura renacentista italiana, bueno, pues que es un periodo anterior al artista italiano. Emmanuel Swedenborg fue teósofo, filósofo, científico, teólogo pluralista cristiano y místico sueco. Tuvo una prolífica carrera como inventor y científico. Obra de Caelo Ejus Mirabilibus et de Inferno ex Auditis e Visis de 1878. Bueno, aparte de ello, bueno, también fue filósofo y bueno, estuvo dentro de la cercanía de la ciencia, también, bueno, dentro del cristianismo. De Swedenborg hay que decir que bueno, fue teósofo importante en Suecia. Claro, no tan conocido, sobre todo en Centro Europa y en el sur, pero que el legado que dejó en Europa, aunque ya en el sur de Europa, ya hablando de España, es mínimo o efímero lo que se conoce de esta figura, que aparte de ser teósofo, también fue filósofo y luego estuvo relacionado con el mundo de la religión también. Pero bueno, él fue filósofo, teósofo, de las dos. Y bueno, pues ha dejado un legado destacado en Suecia, en Europa, pero en España es una persona que nadie la conoce, es efímera en conocimiento. Pero bueno, con ello finalizo. Comento que soy historiador y esto es al final cultura, es la cultura occidental, británica, española, de Suecia, es muy importante y que debemos de, bueno, pues comprender y, bueno, pues ver cómo es la estructura occidental y cómo en los últimos 300 o sobre todo la era contemporánea, que es el siglo XIX hasta la actualidad, es la herencia que tenemos en la. Así que con ello finalizo. Vuelvo a repetir que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura occidental, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.